Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día y por la oportunidad de estar aquí todos juntos, dispuestos, preparados para adorar el nombre de nuestro Dios. Reciban la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos concede de estar nuevamente juntos, poder vernos, poder saludarnos, aunque ahora lo hacemos de lejos, pero el amor, el cariño es el mismo. Durante mucho tiempo nos hemos estado extrañando de vernos y pues en estas últimas semanas hemos estado juntos nuevamente y podernos ver de cerca. Así es de que sean bienvenidos. Vamos a comenzar este servicio de adoración a nuestro Dios y vamos a empezar con una oración. Después de la oración vamos a entonar 3 cantos y después del tercer canto pues le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Hugo, que nos va a traer la exhortación de la palabra de Dios en este día. Así es de que, hermanos, los invito a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias queremos darte, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, porque nos has dado la oportunidad, Dios, de abrir nuestros ojos a este nuevo día. Poder ver, Padre, poder disfrutar las cosas que tú has creado. Gracias te damos, nuestro Dios, por el hecho de ser llamados tus hijos, porque habiendo perdonado nuestros pecados y habiéndonos reconciliado contigo mismo, nos has llenado de tantas y tantas bendiciones. Ayúdanos, nuestro Dios, a vivir una vida fiel a ti, porque tú te lo mereces, porque tú nos has mostrado tu grande amor al dar a tu Hijo unigénito para pagar por nuestras culpas y morir en esa cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener siempre en mente que el precio que pagaste por nuestra salvación fue demasiado alto. Ayúdanos, Dios, a reflexionar en ello para buscar siempre el vivir con apego a tus principios. Bendice tu iglesia, Padre, ayúdanos a cada uno. En tus manos nos encomendamos, buscando y rogando tu protección, Padre. No desconocemos los tiempos que estamos viviendo, Padre, y hay peligro. Te rogamos que nos ayudes a conducirnos con cuidado. Donde quiera que vayamos, nuestro Dios, tu protección, tu providencia nos acompaña. Gracias por cada uno de los que estamos reunidos en esta mañana y te rogamos, Dios, por tu iglesia, por todo el mundo que en estos momentos, Dios, está haciendo lo mismo, reunidos para adorar tu nombre. Ayúdanos, Padre Celestial, para que lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Está con nosotros, Padre, pero sobre todo queremos rogarte que perdone nuestros pecados, reconociendo, Padre, que fallamos. Perdónanos, Padre Celestial, y danos la fuerza para seguir adelante y no desistir en el buen camino. Padre Celestial, tú conoces las necesidades de cada uno en particular. Te rogamos, Dios, por la salud de cada uno. Ayúdanos, Padre Celestial, fortalece nuestro cuerpo físico y que podamos seguir adelante, Padre. Necesitamos la salud para poder servirte mejor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos y te rogamos estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El canto número 3. Canto número 3. Entonemos. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz
el número 210. Canto número 210. Entonemos. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar. Porque es el medio que nos ha puesto para podernos justificar. Glorias cantemos al Rey de gloria, por este medio para salvar. Dime por tanto que todo hombre debe por siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. El canto número 93. Canto número 93. Después de este canto le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Hugo para que nos traiga la predicación en esta mañana. 93. Entonemos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero orarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús
Buenos días. Gracias a Dios porque en esta mañana podemos estar listos a escuchar la palabra. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú obedezcas el Evangelio. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta, en los primeros versículos les está mencionando que deben de hacer oración por todos, orar por todos los hombres. Y esto es lo que también tenemos como responsabilidad, orar por los demás. Y en el versículo 3 de la primera carta a Timoteo menciona, porque estas cosas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego menciona, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y en esta mañana, gracias a Dios que además de nuestros hermanos tenemos visitantes. Y damos gracias a Dios porque están con nosotros. Y queremos que escuchen las palabras que se menciona, o que menciona la Biblia, para el bien nuestro. Dios quiere la salvación tuya. Dios quiere la salvación de todos nosotros. Por eso es la responsabilidad de la iglesia de predicar el Evangelio. Es la responsabilidad de la iglesia de predicar el Evangelio y todos conozcan qué es el propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La voluntad de Él es de que tú obedezcas la palabra del Evangelio. Y por esto Dios ha manifestado su amor. Y ese es nuestro tema en esta mañana. La manifestación del amor de Dios para el hombre. Y lo miramos nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, un versículo que los niños, prácticamente todos los niños cuando están asistiendo a sus clases dominicales, se les enseña este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí estamos mirando lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Quiere que nos salvemos. Y es un versículo, quizás, aunque lo sepa la mayoría de las personas, quizás mal entendido, mal comprendido. Y mal entendido porque solamente allí en ese versículo se habla del amor. El amor que Dios tiene con toda la humanidad. Pero no solamente Dios es amor, Dios es también justicia. Y Él va a dar lo que es justo para todos y cada uno de los hombres o de toda la humanidad, a través de la historia desde Adán hasta cuando venga la consumación de las cosas. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio y debemos de estar preparados para ese juicio. Hay mucha gente que razona y dice, si Dios es amor y si Dios me ama, Dios no me va a mandar al infierno, Dios no me va a condenar, porque Dios es amor. Sí, pero se olvidan que también Dios es justicia. Entonces, mirando
la primera frase que tenemos ahí en este versículo 16 de Juan, capítulo 3 y el versículo 16, leemos ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esas 8 palabras, me parece que son, se está mirando o se está mostrando o manifestando el tamaño o la inmensidad que tiene Dios para con la humanidad. El amor de Dios es inmensurable, no se puede medir. Pero sin embargo el apóstol Pablo, mencionando en Efesios capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 18, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El siguiente versículo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Allí el apóstol Pablo está hablando de que podamos comprender, todos los que hemos sido añadidos al cuerpo del Señor, los que hemos sido añadidos a la iglesia, los que hemos entrado en su reino, todos son sinónimos de lo mismo. Tenemos el don del Espíritu Santo. Se nos es dado cuando nosotros morimos al pecado y somos sepultados en las aguas del bautismo. Y está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que esas riquezas de su gracia, ¿verdad? Para que podamos tenerlas por ese espíritu, ¿verdad? Que sea fortalecido el hombre interior por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es el que recibimos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres puntos de esta clase, de esta predicación, de este sermón. Y el primer punto, diremos, o lo podemos decir, ¿cómo es que se manifestó el amor de Dios para la humanidad? ¿Cómo se manifestó? Bueno, el mismo Juan nos lo está diciendo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito. Es el designio de Dios que Él tiene para que la humanidad sea salva. Dar a su Hijo. Algunos incluso toman como un poquito, no sé si de burla o no, o tratan de quitarle importancia porque dicen, cuando Dios ya no pudo seguir con su plan, mandó a su Hijo. Pero no. El designio de Dios estaba desde la eternidad, porque nosotros como humanos no podemos explicar cómo es que Dios dio a su Hijo a este mundo. Que sea entendible cuando miramos lo que la carta a los Filipenses en el capítulo 2, el versículo del 5 en delante, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Hablando del sentido de la conducta que tenía el Señor Jesucristo y exhortándonos a que tengamos esa conducta, ¿verdad? De podernos quitar o desprendernos de aquellas cosas que amamos para aliviar o para hacer más ligera la carga de los demás. Y por eso el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó y vino a este mundo. Y vino y sufrió la muerte y muerte de cruz. Pero los escépticos, los incrédulos, los que dudan, los irreligiosos, ¿verdad? No lo aceptan. Nosotros lo aceptamos por fe.
el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 13, versículo 16, y le menciona a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero esto es, no tenemos argumentos físicos, materiales, para poder explicar el advenimiento de Dios en Jesucristo a este mundo, naciendo de aquella mujer virgen llamada María. Pero no es algo que fue cuando Satanás debilitó aparentemente el plan de Dios. Estaba en su designio. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 1, y versículo 18 y 19 y 20, el apóstol Pedro escribe y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas preciosas como oro, o con cosas corruptibles como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Aquí miramos el designio de Dios. Desde la eternidad todavía no existía nada de lo que miramos físicamente, no existía el universo, y ya estaba en la mente de Dios que Jesucristo viniese a este mundo para salvar a la humanidad. Por eso Génesis capítulo 1 y versículo 1 dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, antes de ese principio está la eternidad, y ahí está el plan de Dios. Y esto llegó a efectuarse. El apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en los incrédulos, o los que no entienden, o los que se les hace difícil aceptar esas cosas, amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Y para qué Dios dio a su Hijo? Puede ser esa pregunta. Y la respuesta Juan la da y dice: para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. Entonces es necesario creer en el Hijo de Dios, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El principal objetivo de su manifestación como Hijo de Dios, en su predicación, cuando llegó el tiempo de iniciar su obra redentora, cuando empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y cuando empezó a hacer milagros, y cuando empezó a enseñar la ley, etcétera, ¿verdad? Entonces, el propósito de esto era que el mundo, que el pueblo de Israel aceptase a Jesucristo a Jesús como el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? El pueblo de Israel no lo aceptó, lo odió y buscó su muerte. El Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11, dice la escritura ahí: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando está en su ministerio nuestro Señor Jesucristo y se ha llevado a los apóstoles a un lugar apartado allá en un monte, y está solamente con ellos, y les pregunta, ya después de haber pasado probablemente 2 años cuando menos con ellos, les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16 y versículos 16, 17 y 18, ¿verdad?
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos le responden y dicen, pues dicen que tú eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había sido decapitado un año antes, ¿verdad? Y cuando Jesús, el ministerio de Jesús empezó a crecer, o su fama, ¿verdad? Herodes, el que había decapitado a Juan, decía, ese es Juan el Bautista, que ha resucitado allí en Jesucristo, ¿verdad? Por eso unos dicen que eres Juan el Bautista. Y otro de los apóstoles probablemente contesta y dice, dicen que tú eres Jeremías, y otro Elías, algunos de los profetas. Y el Señor les pregunta, ¿y ustedes quiénes es que soy? Y Pedro, adelantándose, ¿verdad?, le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces miramos que es necesario que el hombre acepte, que crea en Jesucristo, que crea en Él. Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, ese es uno de las cosas que están en su mente, ¿verdad? Y le dice, Rabí, en Juan capítulo 3, versículo 1, 2, ¿verdad? Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando la iglesia está, antes de que se establezca la iglesia, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, encontramos allí casi todo el capítulo 4 habla de una mujer conocida por nosotros como la mujer samaritana, ¿verdad? Y el Señor estaba ahí solo en una fuente de agua, y los discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, ¿verdad? Y viene la mujer y se entabla una conversación, un diálogo, ¿verdad? Al principio la mujer está un poquito enojada con él, muestra racismo, ¿verdad? Le dice, ¿cómo tú siendo judío le hablas a una mujer samaritana? Y empieza a bajar su tono de voz, ¿verdad? De tal manera que llega un momento en que le dice, llama a tu marido. Yo no tengo marido. Y esta es la primera verdad que has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Entonces lo va llevando. Y ella, al final de su conversación, cree que es el profeta, el profeta que estaba profetizado por Moisés, ¿verdad? Y va al pueblo y le dice a los hombres, ¿verdad? Ahí está un hombre que me ha dicho todo lo que ha pasado en mi vida. ¿No será este el Cristo? Y van a ver y hablan con él, ¿verdad? Y luego, cuando hablan con él, le invitan a quedarse. Quédate con nosotros para que nos hables. Y Jesús se queda 2 días con ellos y luego se va. Y después le dicen a la mujer, ya no creemos por tu dicho, sino que ahora creemos que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Bueno, cuando la iglesia está establecida y la iglesia empieza a expandirse, va un hombre bajando de Jerusalén a Gaza, un eunuco, y va leyendo los rollos, en este caso va leyendo a Isaías, y va leyendo precisamente el capítulo, lo que nosotros conocemos ahora como el capítulo 53. En aquel tiempo no tenían dividida las escrituras en capítulos y versículos, pero él va leyendo ese capítulo que ahora nosotros conocemos como el capítulo 53. Y se acerca un predicador y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pues no sé de quién está hablando él, si de él mismo o de algún otro, ¿verdad? Y entonces le predica el Evangelio. Y dice, le anuncia el Evangelio. Le anunció el Evangelio de Jesucristo.
Y más adelante este hombre ve un pequeño lago quizás y dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que le está preguntando? Si crees qué? Si crees en Jesucristo, porque él mismo dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, esta es una de las razones que el Evangelio de Juan nos está diciendo en este versículo 16, para que todo aquel que en él cree. Y la pregunta, hilvanada con las anteriores, es, ¿para qué creer en Jesucristo? O en el Hijo. ¿Para qué hay que creer en el Hijo? ¿Para qué hay que creer en él? Bueno, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5 y versículo 13, nos está hablando de que para que tengamos vida eterna, no muerte eterna, vida eterna. El Señor Jesucristo en su ministerio ya lo había mencionado a los judíos. Vendrá, dice, día, ¿verdad?, cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz y saldrán, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Es decir, entendiendo que la palabra muerte significa separación de Dios. Allá en el Edén, cuando Dios le dio instrucciones a Adán, no comas del fruto que está en el centro del huerto, del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. Y murieron, no físicamente, pero murieron espiritualmente, fueron separados de Dios, fueron echados fuera de la presencia de Dios. Entonces, el apóstol Juan está diciendo en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es el cometido o es la responsabilidad que tenemos como iglesia de anunciar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de predicar a Cristo, de predicar sus enseñanzas, de enseñar las doctrinas que están en las cartas que Pablo escribe, que Juan escribe, que Pedro escribe, que Judas escribe, que Santiago escribe. Hay que enseñar esas doctrinas. Hay que llevarlas a aquellos que se encuentran alejados de Dios. Alejados en el sentido de que no quieren nada con Él. Y gracias a Dios que en esta mañana hay varias personas que aún no confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esta es la exhortación para que crean en Él. El Señor nos está diciendo que hay que obedecer el Evangelio, hay que obedecer la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, evitamos las consecuencias. Ahí leemos en Génesis capítulo 19, ¿verdad? Cómo vienen unos enviados de parte de Dios a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra y otras dos ciudades por ahí que estaban alrededor. Pero Abraham había intercedido con Dios y dice, no habrá allí, es justo, no habrá. Y resulta que solamente pueden salir Lot, su esposa y dos de sus hijas. Y hay una severidad, hay un mandamiento que hay que responder, que hay que obedecer, que hay que acatar. Los enviados por Dios le dicen allá en Génesis capítulo 19, versículo 17,
en la parte final, escapa por tu vida. No mires tras de ti. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que la mujer de Lot desobedeció, volteó y quedó convertida en estatua de sal. Si nosotros tuviéramos que juzgar humanamente eso, ¿verdad? Diríamos, bueno, pues se le puede perdonar. ¿Qué tanto fue eso? Nada más volteó. Pero Dios mandó diciendo, no mires tras ti. Es una enseñanza para nosotros. No miremos atrás lo que dejamos cuando nos convertimos al Señor, cuando obedecimos el Evangelio. No debemos de regresar. El pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto empezaron a murmurar en contra de Moisés, de Josué, de Aarón, y hablaban incluso de regresar y anhelaban las cosas que habían dejado allá atrás. Incluso anhelaban las tumbas y le reclamaban a Moisés. Y querían los puerros, los melones, los ajos, la carne de pescado y todo. Querían todo eso, anhelaban, querían regresar. Ellos estaban recibiendo un alimento de parte de Dios que es el maná. Y con eso era suficiente. La iglesia a través de la historia no se conformaron solamente con el Evangelio, con la Biblia. Quisieron otras cosas. Y por eso hay ahorita tantas desviaciones en la enseñanza de la palabra de Dios, tantas religiones en el mundo, miles de religiones, y que se dicen que son cristianos. Para hacer esto necesitamos ir a la Biblia y mirar, ¿estoy siguiendo lo que dice la Biblia? En cuanto a organización, en cuanto al culto, en cuanto a los preceptos que tenemos que efectuar, ¿estamos siguiendo eso? Hay que obedecer la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, si tú no obedeces la palabra de Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. En Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, el apóstol Pablo estaba predicando allí a los atenienses y les dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice por qué en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que levantó de los muertos, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces las consecuencias si no obedecemos, si damos marcha atrás, si nos desviamos del camino, las consecuencias es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, ¿verdad? Por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo y le dará a cada uno conforme a lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo, cuando estaban en el cuerpo, es decir, cuando estábamos en este mundo. Todo eso va a salir en el día del juicio. Y aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, ¿verdad? Están en peligro, ¿verdad? De que sean castigados con la muerte eterna. La muerte eterna. Es decir, separados totalmente de Dios. Cuando se predicó el Evangelio allá en el Pentecostés,
cuando el día que se estableció la iglesia, allá en Jerusalén, en aquel año, como el año 33, y que se predicó el primer sermón como a las 9 de la mañana empezaron. Todo eso está en la Biblia. El primer día de la semana, el domingo, se predicó, y cuando les hacen ver a la multitud en la situación en que se encontraban delante de Dios, y cuando el apóstol Pedro termina su sermón, que está registrado en el libro de los Hechos, ahí en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El versículo 37 dice, y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos están compungidos de corazón, están angustiados. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos perdón de Dios. Nosotros gritamos, crucifícale, crucifícale al Hijo de Dios. Y están que no pueden hacer más. Pero Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, bautícense, reciban y recibirán el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados. Porque los pecados es el muro que nos separa de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Dios, cuando nosotros aceptamos el plan de Dios en Jesucristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó por Jesucristo. Jesucristo llevó nuestros pecados. Entonces la palabra de Dios es la opción. Hay que obedecerla. Recordemos a Moisés, allá en los últimos días de su vida, estando a la entrada de la tierra prometida, y saca al pueblo, ¿verdad? Y allá en Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19 les dice, aquí les he puesto la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Josué en el capítulo 24, versículo 15 también, años después les dice a los ancianos y al pueblo en general, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, Josué 24, 15, cuando estaban del otro lado del río, o en la tierra de los amorreos, en cuya tierra habitáis, dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos contestaron, nunca tal cosa suceda que dejemos a Dios por servir a otros ídolos. Y esta es la opción que tú tienes, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para qué necesitamos tener vida eterna? Como último punto, ¿verdad? Es para que entres al reino de Dios, para que seas añadido a la iglesia. El Señor te añade. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, en la parte final, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El apóstol Pedro escribe allá en su primera carta, capítulo 13, versículo 4, ¿verdad?, que habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos una herencia para eso.
Como conclusión, debemos de regocijarnos de que nuestros nombres estén anotados en los cielos. Eso les dijo el Señor Jesús a los 70 discípulos que mandó a predicar de 2 en 2. Y luego cuando regresaron venían bien contentos, bien alegres y decían, los espíritus se nos sujetan. Y el Señor les dice, no se regocijen porque los espíritus sean sujetos a ustedes. Regocíjense porque su nombre esté escrito en los cielos. Y debemos de regocijarnos nosotros por ello. Tú puedes también regocijarte y tu nombre será anotado en el libro de la vida, allá en los cielos. Y cuando llegue el momento de rendir cuentas, iremos a esas moradas que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Es la exhortación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tú tengas vida eterna, para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Dónde está la solución para eso? Mirar la cruz de Cristo, escrita en las Escrituras. La palabra de Dios, la predicación de la palabra, es la invitación que Dios hace al mundo. Es la invitación que te hace a ti. Pero vamos a cantar el himno 206. Himno 206. La invitación es la palabra predicada. 206. La cruz me guiará. Cantemos. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar.
En este momento, hermanos, vamos a pasar a otro punto de la oración y es participar de la mesa del Señor. Antes de ello, hermanos, vamos a entonar el canto número 54. Perdón, canto número 154. Número 154. Entonemos. La tumba del cerro, Cristo, mi Cristo, el alba y estero, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció. Con gran poder resucitó del sepulcro y muerte. Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Para participar de la mesa del Señor vamos a leer la escritura que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y dice así el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por el pan.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, nuestro Dios, en este momento por poder participar en este acto, en el cual, Padre Celestial, recordamos la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre Celestial, que bendigas este pan sin levadura, que al participar de él, nuestro Dios, hagamos memoria del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo que tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Bendice, nuestro Dios, este pan y bendice a cada uno de los que vamos a tomar de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el fruto de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Celestial, gracias por estos momentos, Padre Celestial, que estamos adorando tu nombre. En este momento, Padre, te rogamos que bendigas este fruto de la vida, que al participar de él, nuestro Dios, recordemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en esa cruz del Calvario. Esa sangre, Padre Celestial, con la cual nos has limpiado de todo pecado. Esa sangre, Padre, que ha sido el gran precio que pagaste por nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a reflexionar para que no la pongamos en riesgo. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida que glorifique tu nombre. Bendice, nuestro Dios, esta copa y bendice, Padre, a aquellos los cuales vamos a participar de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por la ofrenda, hermanos, y al final, cuando vayamos saliendo, cada quien la va a depositar ahí en la salida, en el canastillo que está allá. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, te damos en este momento por tantas y tantas bendiciones que nos das a cada uno de tus hijos. No solamente bendiciones espirituales, las cuales nos has dado todas, sino que también nos bendices con bendiciones materiales. Padre Celestial, de esas bendiciones materiales hemos apartado un poco de ello para traerlo y depositarlo como ofrenda. Rogamos, nuestro Dios, que bendigas esta ofrenda que ha sido preparada, Padre, para ser depositada. Que la bendigas, Padre, que bendigas a nuestros hermanos que la administran. Que pueda Dios alcanzar para que el nombre de tu Hijo Jesucristo siga siendo anunciado en este lugar. Bendice, Padre, la ofrenda, bendice, Padre, al ofrendador. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
17. Entonces, mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración. Vamos a orar, hermanos, y después de esta oración quedamos despedidos. Yo quiero una oración que la gente que está allá en New York, que se vayan para su casa, porque están haciendo mucho daño. Muy bien. Y no quiero, van aquí a marcar a mí, también la misma cosa, están la misma cosa, que vayan, que no hagan daño. Muy bien, vamos a ver. Que cuidan a todos los soldados. Amén. Oremos. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, te queremos dar nuevamente en este momento, Padre, por tu amor, por tu misericordia demostrada, Padre, en ese gran sacrificio de tu Hijo, quien murió, quien dio su vida, Padre, por cada uno de nosotros, siendo Él inocente, Padre, sin culpa, pagó por nuestras culpas. Te damos muchas gracias, Padre. Estamos conscientes que no podemos pagar ese gran precio que pagaste por nuestra salvación, Padre, pero podemos vivir agradecidos. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir esa vida llena de gratitud, esa vida, Padre, que honre tu santo nombre, porque tú te lo mereces. Bendice tu iglesia, nuestro Dios. Ayuda, Padre, a cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces las necesidades, Padre Celestial, en tus manos las encomendamos, en tus manos dejamos todas las necesidades de tu pueblo, sabiendo, Padre, que tus oídos están atentos a nuestras súplicas. Padre Celestial, te rogamos que nos perdonen nuestros pecados, porque sabemos, Padre, que fallamos. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, no desistir en este camino, el cual nos lleva hasta tu misma presencia, Padre, a aquellas moradas celestiales que tu Hijo ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Padre Celestial, tú conoces las cosas que están pasando en el mundo, Padre, el desorden que hay en algunos lugares. Te queremos rogar, Padre, que tú obres y que hagas reflexionar a las personas para que más bien te busquen, reflexionen y se vuelvan a ti.
Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar con paso firme y buscar, Padre, el tener precaución al conducirnos, pero sobre todo, Padre, que caminemos con apego a tus principios. Padre Celestial, te rogamos que seas con cada una de las personas que estuvieron visitándonos en esta mañana, que tú, Padre, les des humildad, que les ayudes a ser humildes, Padre, para aceptar tu palabra tal cual es. Y ayúdanos, Padre, cada quien, para que esta exhortación que escuchamos en esta mañana la apliquemos a nuestra forma de vivir. Bendice, Padre, a cada uno y despídenos, Padre, en paz. Te lo rogamos todo y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.